Siempre pensé que mi familia era complicada, pero nunca imaginé que terminaría en medio de un lío legal, tratando de entender cómo mi propio cuñado había logrado robar lo que legítimamente era mío. Me llamo Lauren, y si me lo hubieras preguntado hace un año, habría dicho que mi vida era bastante normal si se ignoraba el drama constante que traía mi hermana mayor, Claire, y su esposo, Ethan. Pero tras el fallecimiento de mi padre, comprendí hasta qué punto se extendía la traición. Mi padre siempre fue un hombre meticuloso, especialmente en lo que se refería a sus finanzas. No era rico de manera ostentosa, pero había trabajado toda su vida para acumular ahorros, inversiones y activos que planeaba dejar como herencia. Mi madre había fallecido años antes, y aunque no éramos la familia más unida, yo creía que mi padre amaba por igual a Claire y a mí. Por eso, cuando falleció repentinamente, no esperaba sorpresas importantes en su testamento. Todo iba a ser sencillo. La casa de nuestra infancia pasaría a ser de Claire. Después de todo, ella tenía una familia. Yo no tenía interés en ella. Mi parte consistía en dinero y acciones, lo suficiente para contar con un colchón financiero cómodo mientras seguía construyendo mi carrera. No era una herencia que me hiciera millonaria, pero sí era significativa. Y lo más importante, era mía. Después del funeral, hice lo que se esperaba de mí, dejé que el proceso legal siguiera su curso, asumiendo que todo se manejaría de forma justa. Lloré, trabajé, intenté seguir adelante. No prestaba atención a los detalles y confiaba en que quienes se encargaban de los asuntos de mi padre harían bien su trabajo. No fue sino hasta meses después que empecé a notar que algo andaba mal. Ethan siempre había sido ambicioso, pero no de esa manera que te hace admirar a alguien. No era de los que construyen algo por sí mismos, era de los que toman atajos, que se ganan oportunidades con su encanto sin haberlas merecido. Conoció a mi hermana en la universidad, y desde el momento en que se comprometieron, se notaba que tenía aspiraciones mucho mayores que simplemente ser parte de nuestra familia. Quería riqueza, estatus y poder, y Claire era su boleto dorado. A lo largo de los años, lo había visto escalar en el mundo de los negocios, haciendo las conexiones correctas y posicionándose como alguien importante, pero siempre había algo sospechoso en todo ello. Nunca parecía trabajar tanto, y sin embargo, siempre tenía dinero. Él y Claire vivían en una casa hermosa, organizaban fiestas extravagantes y se daban vacaciones lujosas. Si alguna vez preguntaba a qué se dedicaba exactamente, la respuesta siempre era vaga: algo de inversiones, consultoría o bienes raíces. Tras la muerte de mi padre, Claire y Ethan se distanciaron un poco. Al principio pensé que era por el duelo, pero luego empezaron a surgir pequeños detalles que me inquietaban. Claire, que antes se mostraba dispuesta a hablar de cada pequeño asunto familiar, de repente evitaba comentar sobre la herencia. Cada vez que mencionaba mi parte, ella cambiaba de tema o actuaba como si estuviera impaciente. El abogado encargado del patrimonio de mi padre me daba respuestas poco claras sobre los retrasos. Y luego estaba Ethan. Su actitud hacia mí siempre había sido algo condescendiente, pero después del fallecimiento de mi padre se transformó en algo distinto, en algo altivo. Era sutil, pero había un filo en la manera en que me hablaba, un brillo en sus ojos cada vez que mencionaba el proceso legal. «Estas cosas llevan tiempo, Lauren», decía, siempre con una sonrisa paternalista. «No te imaginas lo complicados que pueden ser los patrimonios». No fue sino hasta que noté el cambio en su estilo de vida que mis sospechas crecieron. Claire y Ethan siempre habían vivido cómodamente, pero de repente, sus gastos alcanzaron otro nivel. Autos nuevos y costosos, una gran remodelación en la casa, regalos lujosos. Se comportaban como si hubieran ganado la lotería y, sin embargo, yo sabía que en sus vidas no había habido un golpe de suerte repentino salvo por una posibilidad. Empecé a indagar. Al principio simplemente revisé los documentos que me había entregado el abogado del patrimonio, pero nada destacaba. Luego, una noche, mientras limpiaba el antiguo estudio de mi padre, encontré una carpeta encajada en el fondo de un cajón.
Contenía los papeles originales de planificación patrimonial, junto con algunas notas escritas a mano por mi padre acerca de su testamento. Comparé estos documentos con los que me habían entregado. Mi estómago se revolvió. Los números no coincidían. Mi herencia, la cantidad que se suponía debía recibir, había sido alterada. Y entonces lo vi. La firma de mi padre había sido falsificada. Alguien había manipulado la documentación legal, desviando una parte sustancial de lo que era para mí. Solo había una persona en mi familia con los medios, la arrogancia y la avaricia para hacer algo así. Ethan. Mis manos temblaban mientras observaba los documentos falsificados. La firma al pie de los papeles de la herencia revisados parecía casi perfecta casi. Pero conocía bien la letra de mi padre y reconocí la diferencia. Los trazos de su firma estaban demasiado apretados, la inclinación ligeramente distinta. No era la suya. Durante unos momentos me quedé en silencio, atónita. ¿Podría estar equivocada? ¿Podría tratarse de algún error legal? No. Los cambios no eran menores. Los documentos originales, aquellos que mi padre había guardado en su estudio, indicaban exactamente lo que él me había dicho antes de fallecer. Sus activos se repartirían de manera justa entre Claire y yo. La versión que me había entregado el abogado, sin embargo, contaba otra historia. Mi herencia había sido reducida significativamente, y la parte desaparecida se redirigía convenientemente a Claire, o más específicamente, a su esposo, Ethan. Necesitaba pruebas. Saqué mi teléfono y fotografié cada página. Luego, sin pensarlo 2 veces, llamé al abogado que llevaba el patrimonio. Era tarde, pero no me importó. Lauren, contestó, con voz adormecida. ¿Todo bien? Necesito hacerte una pregunta, dije, intentando mantener la voz firme. Cuando finalizaste el testamento de mi padre, ¿de dónde obtuviste exactamente los documentos? Hubo una breve pausa. Me los proporcionaron tu hermana y su esposo. Sentí como se me hundía el estómago. ¿Y nunca los comparaste con los originales que mi padre guardaba? Bueno, los documentos que me entregaron estaban notarizados y eran oficiales. No había motivo para dudar de su autenticidad. Apreté mis ojos, con la ira hirviendo en el pecho. Yo tengo los originales, y no coinciden. Esta vez hubo una pausa más larga. Luego, con cautela, dijo, Eso. Es muy grave, Lauren. Si lo que dices es cierto, esto podría ser fraude. Tendrás que hacer que un perito en grafología examine las firmas. Y si confirmamos la falsificación... Ya sé que es una falsificación. Interrumpí, incapaz de contener mi frustración. Entiendo, dijo, con tono precavido. Pero para emprender acciones legales, se requiere más que sospechas. Necesitarás a un experto y, luego, tendremos que llevarlo a los tribunales. Tribunales. La idea de una larga y tediosa batalla legal me enfermaba. Si Ethan tenía la desfachatez de falsificar documentos, no tendría problema en hacer de mi vida un infierno durante un juicio. Tenía dinero, conexiones y ningún sentido moral. Alargaría el proceso, me haría quedar como la villana y ataría todo en burocracia legal. Necesitaba otra salida. Colgué y miré los documentos frente a mí. Ethan creía ser intocable. Contaba con que yo no lo notaría. Sonreía en mi cara. Me trataba como a una niña ingenua mientras robaba lo que me pertenecía. Y se estaba preparando para celebrar una fastuosa fiesta de cumpleaños en unos días. Una fiesta llena de amigos, socios de negocios y familiares. Personas que lo veían como exitoso, rico y respetable. ¿Qué pasaría si, en pleno centro de esa celebración, la verdad saliera a la luz? Casi podía imaginarlo. Las luces atenuadas, la música sonando, Ethan de pie frente a una multitud, deleitándose con su admiración. Y entonces, yo avanzaría, documentos en mano, y desmoronaría la imagen que tan cuidadosamente había construido. Humillación, deshonra pública. Lo que un hombre como Ethan temía más que nada. Una sonrisa fría y decidida se dibujó en mi rostro. Había jugado bien sus cartas, pero ahora el turno era mío.
Pasé los 2 días siguientes preparándome. Si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. No bastaba con lanzar acusaciones, necesitaba pruebas innegables, algo tan irrefutable que ni siquiera Ethan pudiera escapar con excusas. Primero, me reuní con un perito en grafología. Llevé los documentos originales de mi padre, los que encontré escondidos en su estudio, y los comparé con los que Ethan había presentado al abogado. El experto echó un vistazo a las firmas y esbozó una sonrisa burlona. «Esto es una falsificación», dijo con absoluta seguridad. Una oleada de alivio y furia me invadió al mismo tiempo. «¿Puede emitir un informe oficial?», asintió, ya sacando el papeleo necesario. «Me tomará 1 o 2 días, pero esto es clarísimo. Quien falsificó esto lo hizo decentemente, pero no lo suficientemente bien. Hay inconsistencias en la presión, en la inclinación. Y aquí», señaló una parte de la firma donde la tinta estaba algo más oscura. «Esta vacilación sugiere que alguien estaba copiando la firma en lugar de escribirla de forma natural». Ethan, maldito arrogante. Cuando salí de esa oficina, ya tenía la primera prueba de mi arsenal. Después, visité el banco de mi padre. Solicité estados de cuenta de cualquier transacción relacionada con el fondo patrimonial y la herencia. Al principio, la cajera dudó, pero una vez le mostré mi identificación y la prueba de que era beneficiaria, sacó los registros. Y allí estaba. Una suma importante de dinero que debía ser mía había sido transferida directamente a una cuenta a nombre de Ethan. Mis manos se apretaron en puños. No se trataba solo de dinero, era la traición, la audacia absoluta de ese hombre. Me miró a los ojos en el funeral de mi padre y fingió dolor, mientras se aseguraba de embolsarse mi legítima herencia. Tomé los documentos, le di las gracias a la cajera y salí con el corazón acelerado. Todo encajaba. El paso final fue asegurarme de tener testigos. Primero llamé a mi tía Carol, una de las pocas personas en la familia que realmente se preocupaba por la justicia. «Hola, tía Carol, ¿vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Ethan?» «Oh, ya sabes que sí», respondió con un suspiro. No soporto hacia ese hombre, pero Claire insistió. «¿Por qué?» Dudé un momento, luego dije, «Porque estoy a punto de hacer de esa fiesta algo que jamás olvidará». La tía Carol guardó silencio por un segundo antes de reír. «Ay, cariño, cuéntame». Le di la versión resumida suficiente para hacerla enojar, para asegurarme de que ayudara a correr la voz. Y efectivamente, en menos de 1 hora, empecé a recibir mensajes de primos, amigos de la familia, e incluso de algunos de los socios de negocios de Ethan, que habían oído rumores de algo grande que se avecinaba en la fiesta. Perfecto. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, ni muy informal, ni muy formal. Justo en el punto medio. Quería parecer compuesta, no vengativa. Cuando llegué al lugar, un elegante salón de un hotel que Ethan había reservado. La atmósfera era exactamente como la imaginaba. Lujosa, ostentosa y llena de sonrisas falsas. Ethan estaba en su elemento, de pie en el centro del salón, con un trago en la mano, rodeado de gente que se reía de sus chistes. Claire estaba a su lado, resplandeciente en un vestido de diseñador que, sin duda, había comprado con el dinero de mi herencia. Respiré hondo, revisé mi bolso para asegurarme de que los documentos seguían allí y entré. «¡Lauren!», exclamó Claire al verme, forzando una sonrisa radiante mientras se acercaba. «No estaba segura de que vinieras». «Oh, no me lo perdería por nada», respondí dulcemente. Ella vaciló, percibiendo algo en mi tono, pero antes de que pudiera decir algo, Ethan apareció a su lado. «¡Lauren!», dijo con una calidez fingida. «Me alegra verte. Al fin decidiste divertirte. Has estado tan tensa últimamente». Le sonreí, ladeando la cabeza. «Oh, no tienes idea». Él se rió, ajeno, antes de mirar alrededor del salón. «Diviértete. Bar abierto. Excelente comida. Quizás hasta conozcas a alguien esta noche, ¿eh?»
Guiñó un ojo como si fuéramos amigos, como si no fuera el hombre que me había robado. Apreté los dientes. En realidad, Ethan esperaba poder decir unas palabras más tarde. Su rostro se contrajo por un segundo antes de recuperarse. ¿De veras? Bueno, es mi cumpleaños, así que yo haré el gran discurso. Pero claro, si quieres brindar por mí, no te lo impediré. No será un brindis, murmuré en voz baja. Pasé la siguiente hora observando la sala, esperando el momento perfecto. La gente estaba relajada, un poco ebria, acomodada en la fiesta. Ethan acababa de terminar su gran discurso sobre el éxito y el trabajo duro de todo lo que hablaba y se deleitaba con los aplausos. Ahora, avancé, aclaré mi garganta y tomé el micrófono que tenía el DJ. Perdón por interrumpir, dije, mi voz resonando por los altavoces. Pero tengo una pequeña historia que contar. La sala se quedó en silencio al volverse todas las miradas hacia mí. La sonrisa de Ethan se congeló y el rostro de Claire palideció. Saqué los documentos de mi bolso y los alcé. Estos son los papeles originales del patrimonio de mi padre. Y estos, saqué la versión alterada. Son los que Ethan presentó a nuestro abogado. ¿Notan la diferencia? Rumores comenzaron a recorrer la sala. La gente ya murmuraba. Ahora sé que no todos aquí se interesan por asuntos legales. Continué, así que lo haré simple. Ethan falsificó la firma de mi padre y robó mi herencia. Se oyeron jadeos. Jadeos reales. El rostro de Ethan se deformó en algo feo. «¡Eso es ridículo!», exclamó. «Lauren, esto es algún tipo de broma, ¿verdad?» «Oh, no es broma», dije, mi voz mortalmente calmada. Hice que un perito en grafología lo confirmara. Y si eso no fuera suficiente, mostré los estados de cuenta bancarios. Aquí tienen la prueba de las transferencias de dinero. Mi herencia fue redirigida directamente a la cuenta personal de Ethan. Los murmullos se transformaron en susurros de asombro. Los socios de negocio de Ethan, que hasta hace poco sonreían y estaban relajados, ahora lo miraban con recelo. Mi tía Carol estaba en un rincón, con los brazos cruzados, visiblemente encantada. Claire dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Lauren, podemos hablar de esto en privado». «No, Claire», la interrumpí. «Porque él lo hizo públicamente. ¿Y ahora?» Se expone a todos. El rostro de Ethan se sonrojó de rabia. «¡Insulta, pequeña!», comenzó a decir. «Cuidado», advirtí, fijándole la mirada. «Tengo todos los documentos aquí. Y mañana, esto irá a la policía». Silencio. Un silencio tenso y sofocante. Entonces, uno de los socios de Ethan, un hombre a quien había visto estrechar su mano al comienzo de la noche, dio un paso atrás lentamente. «Creo que ya he oído suficiente». Y así, poco a poco, la gente empezó a alejarse de él. Uno tras otro se volvieron, murmurando entre ellos. Ethan, que había sido el centro de atención, ahora estaba solo. El cumpleañero acababa de perderlo todo. El rostro de Ethan se transformó en algo entre la rabia y el pánico. Su habitual sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión desesperada y calculadora, mientras escudriñaba la sala. Buscaba una salida, alguna excusa, alguna tabla de salvación. Pero no había ninguna. Los murmullos del público se hicieron más fuertes. Algunos invitados ya se alejaban, negando con la cabeza y susurrando entre sí. Sus socios de negocios, esos hombres a los que había encantado y de quienes se había rodeado durante años, intercambiaban miradas de recelo. La imagen pulida que Ethan había construido se desmoronaba, pedazo a pedazo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. «Esto es absurdo», escupió finalmente Ethan, con la voz temblorosa. «Lauren, no sé qué tipo de truco crees que estás haciendo, pero no tienes ni idea de lo que dices». Levanté una ceja, apretando los papeles en mis manos. «¿De verdad? Porque tengo documentos que prueban que mi herencia fue alterada ilegalmente. Tengo a un perito que confirmó que la firma de mi padre fue falsificada. Y tengo los registros bancarios que muestran exactamente a dónde fue a parar mi dinero. Directamente a tu cuenta.
La mandíbula de Ethan se tensó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Se volvió hacia Claire, bajando la voz hasta un susurro cortante. «Dile que se calle». Claire parecía querer desaparecer. Su rostro palideció y sus manos temblaban. No me miró a los ojos, sino que observó los papeles en mis manos, como si los viera por primera vez. «Claire», dije, con voz más suave, «¿lo sabías?» Finalmente, levantó la mirada, con los ojos vidriosos de algo que casi parecía culpa. «Yo», empezó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Ethan se volvió contra ella, con el rostro contorsionado por la furia. «Claire, no te atrevas. No sabía que habían sido falsificados», soltó ella de golpe, con la voz quebrada. Pensé que Ethan me había dicho que los documentos habían sido actualizados antes de que papá muriera. Confié en él. La miré tratando de leer la verdad en su rostro. Claire siempre había sido experta en mirar hacia otro lado, en convencerse a sí misma de lo que más le convenía. Pero esto no era algo que pudiera ignorar. Los invitados ya no murmuraban, ahora observaban abiertamente, esperando que Ethan se explicara. Dio un paso adelante, enderezándose como si todavía tuviera el control de la situación. «Bien», dijo, forzando una calma. «Supongamos, hipotéticamente, que hubo un error. Un fallo administrativo. Eso no significa que robar algo». Lanzó una sonrisa condescendiente, como si yo estuviera siendo dramática. «Solo significa que debemos seguir los cauces legales adecuados para...» Lo interrumpí con una risa seca. «Oh, no te preocupes, Ethan. Los cauces legales adecuados son precisamente por donde va esto. Mañana a la mañana, estos documentos estarán en manos de la policía». La sonrisa desapareció de su rostro, apretó los puños, y por un breve instante, vi algo crudo y feo reflejarse en su semblante. Estaba perdiendo, y lo sabía. Uno de sus socios, un hombre llamado Mark, que había estado prácticamente pegado a él al inicio de la noche, se atrevió a hablar. «Ethan», dijo con cautela, «¿es cierto?» Ethan se volvió hacia él buscando una respuesta. «Mark, tú me conoces. Vamos, ¿realmente crees que haría algo así?» Mark no respondió de inmediato. Solo exhaló lentamente, como un hombre que se da cuenta de que lo han engañado durante años. «Honestamente, ya no sé qué pensar». Ethan expulsó un aire agudo, pero antes de que pudiera decir algo más, otra voz cortó la tensión. «Creo que deberíamos llamar a la policía ahora». Era la tía Carol. Había estado en la parte de atrás, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Ahora dio un paso adelante, con voz firme y decidida. «Si Ethan es inocente, no debería tener nada de qué preocuparse, ¿verdad?» La cabeza de Ethan se giró hacia ella. «Oh, cállate, Carol». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ese fue un error. No se le había dicho a la tía Carol que se callara, no si quería salir viva de un evento familiar. «Oh», dijo con tono largo y arrastrado, con los ojos brillando. «Ese es el verdadero Ethan, ¿no es así?» Se volvió hacia mí. «Lauren, cariño, sigue adelante y haz esa llamada. Yo no necesitaba hacerlo. Alguien más ya lo había hecho, porque en menos de 5 minutos, la seguridad del hotel entró en la sala, seguida de 2 oficiales uniformados. «¿Ethan Richardson?», preguntó uno de los agentes, con tono profesional. La sala quedó en silencio absoluto. Ethan se giró. Su rostro se transformó en una máscara de pánico apenas contenido. «¿Qué demonios es esto?» «Recibimos una llamada sobre un posible fraude relacionado con una disputa de herencia», continuó el oficial. «Necesitamos hacerte unas preguntas». Ethan se rió una risa forzada, alta, casi maníaca. «¿Estás bromeando? Esto es una fiesta de cumpleaños», gesticuló ampliamente. «¿Creen que soy tan tonto como para cometer fraude?» «Solo está enojada, nada más», señaló con el dedo hacia mí, elevando la voz. «Esto es solo un desacuerdo familiar, nada más». El oficial no respondió. «Señor, si desea aclarar esto,
Podemos hablarlo en la comisaría. Y fue entonces cuando Ethan finalmente se derrumbó. ¿Crees que simplemente saldré de aquí como un criminal?, exclamó. Su voz temblaba con furia apenas contenida. No hice nada malo. Ese dinero era mío. Lo merezco más que ella. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlo, y en el momento en que se dio cuenta de lo que había dicho, su rostro se volvió pálido de horror. Lo había admitido. Frente a todos. Sonreí. Gracias, Ethan. Eso es todo lo que necesitaba oír. Por primera vez en su vida, Ethan se quedó sin palabras. Los oficiales se acercaron. Señor, por favor, acompáñenos. Ethan se volvió hacia Claire, con una expresión de desesperación. Claire, diles que esto es un error. Pero Claire simplemente lo miró, y entonces hizo algo que jamás hubiera imaginado. Se quitó el anillo de bodas, frente a todos. Ethan emitió un sonido entre incredulidad y furia, y sin decir otra palabra, los oficiales se lo llevaron. La fiesta había terminado oficialmente. Lo que ocurrió esa noche se desarrolló exactamente como yo había esperado. Y más. A la mañana siguiente, la noticia de la humillación pública de Ethan se esparció como pólvora. Las redes sociales bullían, y los invitados de la fiesta murmuraban sobre cómo lo habían visto ser escoltado por la policía en medio de su propia celebración de cumpleaños. Algunos de sus socios ya habían empezado a distanciarse, y al mediodía recibí un mensaje de texto de la tía Carol con una captura de pantalla de un artículo local. Empresario local bajo investigación por falsificación y fraude. Tomé mi primer respiro profundo en semanas. Ethan fue liberado esa misma noche, pero no importaba. El daño estaba hecho. Enfrentaba cargos serios, y mi abogado ya estaba actuando para reclamar la herencia que me habían robado. Sus frenéticas negaciones ya no servían, especialmente después de su estallido en la fiesta. Prácticamente se había confesado frente a 50 personas. En cuanto a Claire, ni siquiera trató de defenderlo. Tras haberse quitado el anillo frente a todos, desapareció sin decir palabra. Esperaba que me llamara, que gritara o llorara, que me suplicara revertir lo ocurrido, pero todo lo que recibí fue silencio. Hasta 3 días después, apareció en mi apartamento sin avisar, luciendo como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba despeinado, el maquillaje corrido y sus ojos enrojecidos. Se quedó en la puerta, entrelazando las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Claire, dije, cruzando los brazos. Mi tono era frío. Lauren, yo ni siquiera sé qué decir. Me apoyé en el marco de la puerta, con la paciencia al límite. ¿Qué tal si hablamos con la verdad? ¿Cuánto tiempo lo supiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me permití sentir lástima por ella. Aún no. Te juro que no sabía que había sido falsificado, susurró. Ethan me dijo que papá había cambiado de opinión antes de morir. Confié en él. Me reí con desdén. Confiaste en el hombre que convenientemente se aseguró de que todo saliera a su favor. Ella exhaló de forma inestable. Fui estúpida. No discutí. Luego dijo, añadió. Lo dejé. Parpadeé. ¿En serio? Asintió, con la mirada baja. Hice la maleta y me fui a quedarme con una amiga. Él ha estado llamándome sin cesar, pero ya basta. Después de ver cómo reaccionó esa noche, al fin lo vi por lo que realmente es. Tragó saliva, y me di cuenta de que me había dejado convertirme en alguien que ya ni siquiera reconozco. La observé largamente, buscando signos de manipulación, algún indicio de que solo estuviera ahí para sacarme provecho. Pero lo único que vi fue a una mujer destrozada, que había tomado malas decisiones y que finalmente enfrentaba las consecuencias. ¿Significaba eso que la perdonaba? No del todo. Pero por primera vez vi un atisbo de la hermana que solía conocer. No te voy a mentir, Claire, dije, con voz cansada. No sé si puedo perdonarte por esto. Aún no. Ella asintió.
sollozando. Lo entiendo. Suspiré. Pero creo que no sabías de la falsificación, y creo que al fin estás despertando. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Solo desearía haberme dado cuenta antes. Yo también, dije suavemente. Ella se limpió la cara, dejando escapar una risa húmeda. Realmente lo derribaste, Sonreí con suficiencia. Oh, no tienes idea. Ella esbozó una débil sonrisa y tomó aire profundo. Sé que tengo mucho que enmendar. Solo quiero que sepas que lo intentaré. No le prometí nada, pero asentí. Era un comienzo. Semanas después, mi abogado confirmó que se estaba restaurando mi herencia. El caso contra Ethan seguía adelante, y estaba a punto de perder más que dinero. Su reputación, su trabajo, sus contactos en el mundo de los negocios. Había pasado años construyendo un imperio de mentiras, y ahora se desmoronaba a sus pies. Y yo, por fin, era libre.